Las escrituras están llenas de diferentes contrastes a tiempo. En Romanos 8:1 dice: por lo tanto, no hay condenación por aquellos que están en Cristo Jesús. Hemos estado cantando sobre esto. Esto es algo que me da tanto ánimos y yo me baso en este versículo porque habla a mi corazón. Como creyente en Cristo tengo un gran confort en esa verdad, que cuando Dios me mira, Él no realmente no me ve a mí, Él ve a Cristo en mí. Pero el contraste que traemos a relucir viene de la escritura de la que leí esta mañana. En las palabras donde dice no es algo más que nos que sea algo que nos lleva la atención cuando nos dice no todo el que diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. Podemos estar conversando con Jesús o inclusive pelear con Jesús de todas las cosas que hemos hecho en la iglesia y Él no va a responder, nunca los conocí, apártense de mí. La esperanza más grande está en contraste con la desesperación más grande. Esta mañana en nuestro estudio vamos a ver esto. Si usted tiene su Biblia, pueden ir a Hebreos, el capítulo 12, continuando con el estudio que empezamos la semana pasada en Hebreos 12, el versículo 14 al 17. Solo un contexto de un tópico tan increíble. En esto vemos que se le estaba hablando a los hebreos que tenían dudas en medio de ellos. Ellos habían venido tenían el arreglo con Dios anterior y ahora a un arreglo nuevo. Están pensando, ¿es Jesús realmente lo que necesito? En el libro de los hebreos vemos que hay un gran ánimo que nos está diciendo que solamente Jesucristo todo lo que se necesita, que no se necesita todas estas otras cosas. Les está diciendo, ustedes tienen todo lo que se necesita. Hay advertencia detrás de advertencia en el libro de los hebreos que dice y no se necesita más nada que Jesús. Y mientras que el escritor está hablando de todas estas teologías, llega a un momento que dice, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que las personas que realmente conocen a Cristo hacen? Y como les he estado enseñando últimamente en los Hebreos, el libro de los Hebreos, que nos dice, vemos que en Hebreos 12, 1 al 2, que dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor de nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Esto nos enseña cómo lidiar en la disciplina de Dios en el medio de nuestras carreras, y nos dice que cuando llega aquí en el capítulo 12, cuál es la responsabilidad de nosotros.
al haber llegado a este punto. Y nosotros supuestamente debemos caminar en obediencia, en un camino derecho lo vemos que se nos dice en el versículo 13 que debemos caminar juntos con nuestros hermanos y hermanas, ayudarlos a llegar ahí. No es la meta no es solo que nosotros lleguemos, sino que todos lleguemos. Y cuando llegamos a el versículo 14 y 15 es simplemente una explicación de cómo el camino se ve al estar yendo hacia Cristo. Vemos que en Hebreos 12, 14 al 17 dice: buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados, de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su progenitura por una comida. Porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado. Esto nos está enseñando cómo un miembro de la iglesia saludable debe ser, cuáles son las características. Y vemos que la semana pasada pues vimos parte de esto, y esto es parte del contexto de lo que estamos viendo esta semana. La primera característica de un miembro de la iglesia saludable: busca la paz en todas las relaciones humanas. La palabra de buscar tiene como un mandato relativamente, se ve como relativamente sencillo, pero está diciendo que hay una obligación de buscar la paz con todos los hombres, particularmente en la iglesia. Tiene una intensidad, una urgencia que nos dice que no tenemos ninguna excusa para buscar la paz. Tenemos que tener la paz con Dios, y el Espíritu Santo produce esto en nosotros, así que no tenemos ninguna excusa. Debemos ser personas de paz. Si somos personas que estamos empujando botones y siempre estamos en conflicto todo el tiempo, eso no es lo que debemos hacer. La iglesia debe estar buscando la paz. Y la segunda característica es que un miembro de la iglesia saludable lucha por la santidad en la vida diaria. Es la segunda parte del versículo 14. Dice: buscar la paz con todos y la santidad. Y dice: y sin la cual nadie verá al Señor. La palabra santificación es otra palabra para decir santidad. Todas las escrituras nos están diciendo que debemos ser santos como Dios es santo. Esa es su voluntad para nosotros. Inclusive en el capítulo 12, donde está hablando de la disciplina de Dios, nos está diciendo que una de las disciplinas de Dios, Él nos disciplina por nuestro bien, para que seamos santos. La santificación, santidad son características de Dios, y nosotros debemos enseñar eso, no solamente en nuestras acciones externas, sino también en nuestros corazones. No solo que las personas ven, es nuestros motivos, nuestros deseos. Y hay una implicación bastante fuerte aquí. Si usted no ha nacido nuevamente, si usted no tiene un corazón nuevo, si usted no tiene un corazón que desea santidad, entonces usted no ha nacido nuevamente y no puede pararse enfrente de Dios celebrando su santidad. Usted va a estar esperando por el juicio de Dios. Y eso es un resumen bastante breve, porque tenemos mucho que cubrir hoy día. Pero la tercera característica de un miembro saludable de la iglesia es el estar esperando, el guardar. Déjenme animarlos, escuchen muy cuidadosamente y pídanle a Dios que trabaje en sus corazones en todas las diferentes aplicaciones que esto tiene que ver con usted. Así que nuevamente, la tercera característica de un miembro de la iglesia saludable está
y es lo que vamos a ver hoy día. Él está en guardia contra la incredulidad en la iglesia. Nuevamente, un miembro de la iglesia saludable está en guardia contra la incredulidad en la iglesia. Vamos a ver todo esto en los versículos 15 al 17. Voy a eh, ponerlo paso por paso, pero vamos a ver en las escrituras que vemos que al escritor de Hebreos esto es algo que le preocupa mucho y es también una preocupación de los diferentes escritores y también de Jesús, y debe ser una preocupación de nosotros también. Y es esto, que hay incredulidad aquí dentro de la iglesia. Mientras que empezamos a entrar en estas aguas, vemos al principio del versículo 15 una frase que gobierna todo lo que estamos estudiando. Dice, mirad bien. Esto es una exhortación plural que gobierna todo lo que estamos viendo. Es más, van a haber tres aspectos en los que tenemos que mirar bien. Son tres aspectos que de toda persona que está que es parte del cuerpo descrito, de que veamos que primero que nadie esté corto de la gracia de Dios, de que segundo, de que ninguna amargura traiga problema, y tercero, de que ninguna persona sea como Esaú. El ver, el mirar bien, tiene unas aplicaciones bastante grandes para nosotros. Tiene la idea que de el sobrever a la gente, como dirigir, que es parecido a lo que hace un pastor. Vemos que este versículo nos está diciendo que lo mismo que los pastores supervisan a todos en la iglesia, todos nosotros también debemos supervisar a otras personas en la iglesia. No es solamente el trabajo de los pastores de estar viendo por otras personas, es cada uno de nosotros el ver por las otras personas alrededor de nosotros. Vemos a través de las escrituras que tenemos esa responsabilidad, que no es solamente de ser, de tratarnos bien y ser buenos el uno con los otros, sino también de ayudar a otras personas tenemos que hay variedad de admoniciones del unos a los otros. Vemos que en Gálatas 6:2 dice, llevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo. No debemos abandonar el ir a la iglesia. Tenemos que ir a la iglesia porque así es como podemos llenar las responsabilidades de uno a los otros. Vemos en Hebreos 10:24-25 y consideramos cómo estimularnos unos a otros al amar y a las buenas obras. Ellos se están alentando los unos a los otros. Vivimos en un país que dice hay que cuidarse uno mismo y olvidarse de la otra persona. No, la Biblia nos está diciendo debemos considerar y preocuparnos por las personas que están alrededor de nosotros. Tenemos responsabilidades por todos aquellos que son parte del cuerpo de Cristo. Y así que esa frase, mirad bien, lleva y observamos que tenemos una responsabilidad. Y las responsabilidades de nosotros son importantes. Aquí vemos en el versículo 15, dice, mira bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios.
La idea aquí es bastante sencilla, pero tenemos que verla. Dice, la gracia de Dios está hablando de la salvación. Fe genuina en nuestro Señor Jesucristo, el nacer nuevamente, el poner toda nuestra fe entera en Jesucristo, el ver de que nadie se quede sin la gracia de Dios. Ahora, ¿por qué van a decir esto? Si estamos aquí, la mayoría de nosotros estamos, ok, bien. Esta es una idea crucial y crítica y los animo de que piensen bien, muy cuidadosamente en esto, porque es causa de que hay muchas personas vengan domingo después de domingo estar en la iglesia, sean voluntarios en diferentes en ministerios y que se identifiquen como cristianos y decirle a otras personas que ellos creen en Jesús y todavía estar perdidos y destinados al infierno. Esto es algo que me preocupa mucho, el ver cuánto tiempo las escrituras toman para lidiar con este asunto. Jesús no dijo, oh, ustedes no sabían estas cosas. Él dijo, no me conocen a mí. Tenemos que entender que hay una cierta creencia en los hechos y el saber de que Jesucristo vivió. Es posible el tener una creencia, pero una creencia que no nos salva. Por ejemplo, en Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Inclusive antes de que yo estuviera salvo, antes de que leyera las escrituras, a mí me preocupaban las declaraciones de los demonios. Ellos sabían quién era Jesucristo. Por ejemplo, en Marcos 1, 23, 24 dice, y aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo. Piensen todas las verdades en esta declaración. El cual comenzó a gritar diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos, yo sé quién eres, el Santo de Dios. Entiendan, Satanás y sus demonios creen mucho en Jesús. Ellos saben muy bien que Él es real y que un día ellos van a estar consignados a la eternidad en el infierno porque no se sometieron a Jesús en fe en salvación. Ellos se rebelaron en contra de Él. La Biblia lo deja muy claro y lo hace muy claro que hay muchas personas que escuchan el Evangelio, inclusive algunos que responden positivamente al Evangelio que no son salvos. En la escritura que leímos la semana pasada fue la parábola del sembrador. Una porción que les recuerda lo que Jesús dijo. Empezando en el versículo 11 dice, la parábola es esta, la semilla es la palabra de Dios y aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. En el versículo 13 vemos, y aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero ellos la recibieron con gozo. Ellos le dirán que ellos estaban felices de escuchar el evangelio de Jesús. No dudo que algunos de ellos se hayan bautizado. Pero Jesús dijo, pero estos no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben.
Y la semilla que cayó sobre los espinos, estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. Esto tiene precedencia antes de Jesús. No lo voy a leer, pero les voy a dar un resumen, lo que Mateo 13, de la parábola del trigo y las cizaña, dice que se sembraron y estaban unas con las otras, y los que estaban cosechando la iban a quitar, y él dijo: no, déjanlas que todas crezcan juntas, al final las separaremos. Vemos que eso Jesús también lo tuvo. Tenemos a Judas, que caminó con los discípulos, pero no era salvo. Y cuando Jesús dice: no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar el reino de los cielos, tenemos que poner atención. Por solo un momento, piense en la aplicación de esta realidad, las implicaciones de esta realidad. Muchas de las personas que ocupan asientos en las iglesias y participan en actividades y hacen cosas cristianas están destinadas al infierno. Eso debería asustarnos a todos nosotros, nos debería alarmar a todos. Lo que las escrituras están diciendo es que estas realidades deberían causar que todos nosotros digamos: no quiero que esto suceda bajo mi supervisión. Por eso es que la palabra mira bien, que nadie venga corto de la gracia de Dios. Como les dije anteriormente, el libro de los Hebreos está lleno de estas advertencias una y otra vez, porque en el medio de ellos de los creyentes, habían personas que no eran realmente creyentes. Voy a leer unas cuantas. Dice Hebreos 4, 1 al 2. Dice: por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó, por no oír acompañada por la fe en los que lo oyeron. No es solamente el escuchar el evangelio, sino recibirlo por fe. Y Hebreos es un llamado constante de ser muy cuidadoso. Otro ejemplo en Hebreos 4, 6, 7 dice: por tanto, puesto que tomando la misma idea de que nadie venga corto, dice: por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes. Hebreos 4:11 dice: por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. De hecho, hay una advertencia que usted puede ir tan allá en su resistencia al evangelio, que va a llegar un tiempo de que usted en un apostar que no va a entrar, no va a escuchar el evangelio. En Hebreos 6, 4 dice: porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena
la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. Así que por favor entiendan la seriedad de la responsabilidad que se les ha dado a ustedes de conocer a Jesucristo. Dios lo ha puesto en cada uno de nosotros, no solamente a los pastores, sino a todos nosotros. Esta responsabilidad bien seria es una responsabilidad mandatoria, es requerida de usted el estar dentro de la voluntad de Dios, de que estemos viendo y cuidando a otras personas, de que no caigan cortas. ¿Qué significa esto? De que debemos estar buscando por personas que se estén yendo por fuera, escuchar a personas que están hablando de cosas que no deben estar hablando, que usted no lo debe ignorar. Si alguien simplemente desaparece de la iglesia, usted debe poner atención cuando las personas están escuchando a maestros falsos o leyendo libros que no son buenos. Nos llama a envolvernos en la vida de las otras personas y tener estas conversaciones no tan cómodas, en preguntarles qué está sucediendo. Siempre es muy interesante, inclusive en el contexto de disciplina de la iglesia, que solamente se aplica a los miembros de la iglesia. ¿Y qué nos dice? Que debemos ir a ellos en la privacidad, no de inmediato enfrente de la iglesia. No debemos de tener miedo de compartir el evangelio con aquellos que estamos viendo que están caminando fuera de las cosas que el evangelio dice que debemos hacer. Debemos tener suficiente amor y preocupación de que vamos a ir hacia las personas y tocarlos y preguntarles qué está sucediendo en sus vidas. Mi corazón se quebranta y me duele de ver a través de mi vida a personas que se han convertido en apostados, se han salido de la iglesia. Lo he visto que le sucede a personas casadas, a personas solteras, a diferentes personas en la iglesia. No debemos estar contentos de decir, ok. Debemos mirar bien, ejercitar nuestro amor de cristianos y confrontar a estas personas. Padre, si usted ve a sus hijos que andan por ahí, confróntenlos en amor. Esposos y esposas, si ve a su esposo o esposa que se está yendo por el camino equivocado, confróntenlos. No lo confrontamos con rabia, sino con amor, con una lágrima en nuestros ojos, para asegurarnos que al final Dios no le vaya a decir, cuando ellos digan, Señor, Señor, que Jesús vaya a decir, apártense de mí. Si nosotros ignoramos estas cosas y dejamos a las personas solas porque no queremos ofenderlos, si nos escondemos en nuestra burbuja, no vamos a ser realmente miembros de la iglesia, porque esa es la segunda parte de esto, porque dice, mira bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades. Una raíz de amargura
brotando causa dificultades. Esto no solamente está hablando de el pecado, de que no seamos amargados, de que tengamos amarguras, de que tengamos resentimiento. No, esto eh, va más allá. Estamos viendo en, en Deuteronomios 29, el 14 al 19, lo voy a nuevamente darle un breve resumen. Esto es cuando Moisés ya estaba viniendo al final de su vida y va a pasar el pueblo a Josué, y vemos que en simples términos él está diciendo: Israel, si ustedes obedecen, Dios los va a bendecir, pero si ustedes desobedecen, Dios los va a maldecir. Pero en la sección que yo les dije de Deuteronomio 29, 14 al 19, Moisés les da una advertencia del peligro de las personas que se vayan detrás de otros dioses. Lo voy a leer en el versículo 18. Dice: no sea que haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se halle hoy del Señor nuestro Dios, para ir y servir a los dioses de aquellas naciones. No sea que haya entre vosotros una raíz que produzca fruto venenoso y ajenjo. En el versículo 19 dice: y sucederá que cuando él oiga las palabras de esta maldición, se envanecerá diciendo: tendré paz. Esta raíz de amargura, que no es nada más que parte de ser incrédulo, es algo que nace dentro de la familia de Dios, no por fuera. Y es algo que va a destruir por dentro. Una planta produciendo fruto venenoso en medio de nosotros. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado y poner atención de que alguien traiga o produzca esto dentro del medio de nosotros. Y de que esta raíz empiece a causar problemas. En otras palabras, si nosotros ignoramos esta clase de incredulidad de medio de nosotros, estamos ignorando de que esto tiene el potencial de crecer y irse mucho más allá. Tenemos que tener cuidado, porque la Biblia nos está diciendo y nos está advirtiendo que es aquí en el medio de nosotros. Esto es algo, una advertencia muy, muy poderosa que nos están diciendo en Mateo 7, en Hechos 20, 29 al 30. Dice: sé que después de mi partida vendrán lobos voraces entre vosotros, que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Esto es una advertencia muy fuerte. Por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado quienes enseñan aquí en Lakeside. Tenemos una responsabilidad de quienes entran y quienes enseñan para que no vayan a llevar al rebaño por el camino equivocado. Satanás envía engañadores que se ven y suenan como algo real.
Una de las advertencias que vimos anteriormente en Hebreos 3:12 dice, tener cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Yo sé por algunas conversaciones que he escuchado de personas que hay gente que dice, no sobre reacciones a estas cosas en una forma exagerada, ¿verdad? A las ideas de las personas presentes. Es importante y lo que la gente está leyendo y en lo que se envuelven. Usted debe de intervenir en amor. Usted debe estar alerta de personas que están viendo cosas que son en contra del Evangelio y que no son lo que el Evangelio nos dice que debemos de seguir. Tenemos que poner atención a personas que están poniendo por debajo la palabra de Dios. Personas que están tratando de llevar a personas o intentan de alejar a otros de la iglesia y del evangelio. Personas que están trayendo de llevar a otros en contra de la autoridad de Dios. Porque esa raíz de amargura no se mantiene ahí contenida. Es más, de hecho, a menudo estas personas con esta amargura empiezan a florecer y a contagiar a otros. Y nuevamente el escritor continúa presionando para traer a la atención de nosotros el tercer aspecto, y voy a conectar los puntos empezando desde el principio del versículo 15. Dice, mira bien, y vemos que en el versículo 16 también nos dice de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado. Vemos que estas cosas de inmoralidad, fornicación, hay que tener cuidado sobre eso. Hay muchas advertencias en las escrituras sobre eso. Una persona incrédula es una persona que pone todas estas cosas, una persona impía que pone todas estas cosas por delante en vez de Dios. Y el escritor de los Hebreos, que es una persona real, nos está haciendo un contraste que dice, mira que no haya una persona inmoral o impía como Esaú. Ahora, yo puedo continuar por bastante tiempo sobre Esaú, pero estamos cortos de tiempo, voy a tener que dar un breve resumen. El escritor de Hebreos, que le está escribiendo a una audiencia judía que sabe mucho de Esaú, cosas que no son de segunda naturaleza para ellos. Así que mirar bien mandamiento o mandato que le está diciendo de que no haya una persona como Esaú en el medio de nosotros, tenemos que preguntarnos cómo era Esaú. Si usted regresa y mira en Génesis, va a ver que lo que le estoy diciendo es cierto. En Génesis 25 al 28 todo está ahí, pero voy a darle nuevamente un resumen. Esaú era el mayor de dos gemelos.
su hermano era Jacobo. Él, vemos lo significativo de cómo era Isaac, era el Dios. Vemos en la escritura que habla del Dios de Abraham y Isaac, quien era su hermano. Ahora, Esaú fue el primero que nació, así que de acuerdo a las leyes, él hubiera tenido un doble porcentaje de la herencia. Y si ustedes conocen a Abraham, él habló con Dios. Ese es tremendo abuelo. Él hizo un pacto con Dios. Esaú tenía una legacía santa. Ellos hablaron, Abraham habló directamente con Dios. Imagínense cómo Esaú podía escuchar de todo esto, de que Jacobo, su padre, había conversado también con Dios. Y sabemos que, que los padres no deben ser tener favor con un hijo y con el otro, pero Jacobo tenía preferido a Esaú, que era bastante como macho, hombre macho, ¿verdad? Usted pensará que un niño en el ambiente en el que estaba iba a ser bastante impactado por las cosas, y bueno, a lo mejor tenía un orgullo de que él iba a ser el líder. Nuevamente, porque no tenemos suficiente tiempo, en Génesis 25, 29 al 34 nos describe lo que la referencia en Hebreos. Hay dos eventos diferentes. Vemos el versículo 29 al 24, que vemos que Esaú estaba hambriento y quería algo de comer, y su hermano Isaac su hermano le cambió su hermano, perdón, Jacobo le cambió sus derechos a ser el primogénito por un plato de comida. Pero hay algo en su mente que él, que vemos que la Biblia dice que a él no le importó sus derechos de primogénito, de su primogenitura, que él pues prefiere cambiarla, y le importaba más el hecho de que estaba hambriento. Esto es una indicación de que a él no le importaba su familia y la legacía que tenía. Él cambió esto nuevamente por un plato de lentejas, un guisado de lentejas. Dios es el que le dio el derecho de primogenitura, y a él realmente pues no le importó. Y para el tiempo que él realizó lo que había perdido, ya fue muy tarde. Esa es la segunda parte. En el versículo 17, él está hablando de el tiempo cuando Isaac estaba listo para morir, y nosotros lo vemos como que a Jacobo pues le engañó a su padre. Vemos en Hebreos 12:17 que dice: porque sabéis que incluso después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado porque no encontró lugar para el arrepentimiento. Vemos que a lo mejor esto no nos dice que él realmente estaba arrepentido. Lo que esto nos dice es que simplemente él se dio cuenta de lo que perdió.
él estaba bravo. No lo voy a leer, pero en Génesis, ah, 27, habla sobre este tema. Nos dice que él vio esto y lloró, pero esto no fueron lágrimas de arrepentimiento, esto fueron lágrimas de que se dio cuenta de lo que le costó el engaño de su hermano. Él realmente nunca quiso a Dios. Y la Biblia nos dice a nosotros que miremos bien que en el medio de nosotros no haya una persona como Esaú, que solamente quiere las cosas y eh, quieren las bendiciones, pero no quiere someterse y obedecer. Que quiere todas las cosas buenas que vienen con el estar al lado de Dios, pero no quiere someterse y estar bajo Jesús. Mirar bien que no haya esa clase de inmoralidad y incredulidad en el medio de nosotros. La Biblia habla sobre inmoralidad y sobre adulterio espiritual. Como por ejemplo, en Ezequiel, no lo voy a leer, pero en Ezequiel nos habla de esto. Así que, ¿qué nos están diciendo aquí? Nos están diciendo que inclusive aquí en Lakeside tenemos que estar cuidadosos y mirar por incredulidad. Debemos preocuparnos los unos por los otros. Tanto de la cristianidad moderna y los libros que se han estado escribiendo de el estar feliz y las cosas materiales. Felicidad está en mis términos y no en los términos de Dios. ¿Cómo puedo yo sacar las cosas que yo quiera de la vida? ¿Cómo yo puedo asegurarme de que tenga mi porción de las cosas? Pero ¿qué nos trae a nosotros si ganamos todo eso y perdemos nuestra alma? Así que esta mañana los estoy llamando a que miren bien y le hablen a Dios acerca de usted, de cada uno de nosotros mismos, de usted mismo. Porque ninguno de nosotros queremos tener un corazón de incredulidad que se va lejos de Dios. Pueden haber personas aquí en el medio de nosotros hoy día que están en el camino incorrecto y quieren llevarse a personas con ellos. Hay otra manera de interpretar la Biblia, hay otra manera de leer la Biblia. No podemos dejar que eso pase. Miren bien de que usted confronte a personas que hacen esto. Pero déjenme animarlos de que le pregunten y le pidan a Dios que le enseñe dónde está usted parado hoy esta mañana. No quiero que ninguna persona esté parado delante de Dios y que Dios le diga afuera de mí, nunca los conocí. Y que la persona diga, Dios mío, estuve aquí en Lakeside, hice todas estas cosas por ti. Apartados de mí. Nunca los conocí. Nosotros debemos luchar en contra de eso.
mirar que nadie como estas personas estén en el medio de nosotros. Y déjenme animarlos que si, alentarlos que si el Señor les está abriendo los ojos esta mañana de que usted lidie con esto, que no endurezca su corazón. Toda persona va a estar delante del Señor algún día. No quiero que esté enfrente del Señor en juicio. Déjenme animarlos. No se contenten a sí mismos diciendo Señor, Señor. Asegúrense que usted se ha arrepentido de sus pecados, de que usted se ha sometido a Jesucristo, de que usted sabe que Él murió por pecadores como nosotros. Si usted escucha su voz hoy día, no endurezca su corazón. Pídale a Dios por misericordia hoy día. Un día vamos a estar enfrente del Señor y cuando Él nos vea realmente como somos y nos vamos a ver como somos. Yo oro que usted realmente los conozca. Y si usted realmente lo conoce, asegúrese de que no haya ninguna incredulidad alrededor de usted. Voy a orar y luego yo va a venir y vamos a cantar. Van a ver a algunos ancianos nuestros aquí adelante. Por favor, vengan y ellos podrán orar con ustedes. Señor Padre, nuestro corazón está sobrellevado de que tú nos has enseñado, le puedes enseñar a las personas el camino angosto. Nosotros somos pecadores y todos venimos cortos de tu gracia. Y aunque hacemos cosas tontas y pecamos, Señor, te damos gracias, Señor, de que tú nos aseguras de que no hay condenación para aquellos que estén en Cristo Jesús. Señor, no puede haber nada más peligroso de el pensar y saber de que tú puedas decirle a alguien, apartaos de mí, no os conozco. Señor, no podemos trabajar en el corazón de nadie, nada más podemos orarte, Señor, y oramos, Señor, de que si hay alguien aquí hoy día que no te conoce, que venga a ti, Señor. Oro, Señor, que tú le hables a estos corazones muertos y los traigas a vida. Oro, Señor, que tú nos des suficiente amor y preocupación por aquellos alrededor de nosotros, de que no estemos contentos con la incredulidad alrededor de nosotros. Señor, te amamos. Tú eres alto, estás exaltado y te te glorificamos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.